Estamos de vuelta, hacemos pauta final desde la comuna de Providencia y ya estamos en contacto de manera telemática con nuestro Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, para analizar, profundizar en aquellos temas que el comidillo político nos regala, ¿o no, Cristóbal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? Un gusto saludarte. ¿Cómo están ustedes? Aquí todo bien. ¿Cómo está todo por allá? Acá hace un frío terrible. A 11 grados la máxima. Y uno que sí, es veranista. Aquí 11 grados se agradecerían. No, pero no está mal. El clima político está un poquito más cálido, ¿cierto? Ya me imagino. Están todos los académicos asustados, pensando que les puede caer a ellos, ¿cierto? La guadaña de Trump. Pero bueno, ya te escuché hace un rato con Heraldo Muñoz. Todavía hay mucha confusión al respecto. Sí. Así que me voy a guardar por ese lado. Además que ya no me atrevo a decir muchas cosas. He tenido que morder la lengua y autocensurar. Mejor, porque debe estar siendo observado por el ojo atento de Donald Trump. Tiene ojos en todas partes. Qué miedo. Pero bueno, nosotros en Chile tenemos noticias también, en que se inscribió la primaria oficialista. Se inscribió la primaria oficialista finalmente con 4 candidatos. Vinter, Jara, Toá y Mulet. Que Mulet siempre se nos queda un poco en el tintero porque el que menos marca en la encuesta, muy poquito, muy bajito. Sí, está bien. Ojalá hubiese sido aún más amplia. Yo creo que en eso yo creo que tienen razón aquellos que les habría gustado que fuera más amplia para los dos lados. Yo sé que hay mucha gente que no se imagina nada más a la izquierda que el Partido Comunista, pero estoy principalmente hablando de Marco Enrique Dominami con nombre y apellido, no de Artés, obviamente, pero sí de Marco Enrique, que podría perfectamente haber atraído su caudal de votos, que yo creo que a esta altura es bastante estrecho, ¿cierto? Se ha ido como un cuaderno, con los años, con las candidaturas. Cada elección se va doblando el papel, ¿cierto? Y sacar la mitad de lo que sacó antes, pero aún así puede que saque 4 puntos en la primera vuelta y esos 4 puntos puedan complicar la opción del oficialismo de pasar a la segunda vuelta. Así que nada sobra. Y lo mismo respecto de la democracia cristiana, que tampoco digamos que hoy día es una cornucopia, ¿cierto? de sufragios, no es muy abundante su caudal. Es un partido que está en franco retroceso, en una crisis ideológica, política, electoral, así que tampoco le demos tanto crédito, no es tan terrible que no estén, pero también pueden haber sido 2 puntos. Claro, pueden ser un par de puntitos que hubieran servido, además porque habría sido interesante ver, no estoy pensando en Undurraga en la primaria, estoy pensando en que la DC hubiese apoyado a Carola Toá a la primaria. A eso me refiero. Es que parece que se están guardando. Fíjate que hoy día Alberto Undurraga en una entrevista radial decía que efectivamente ellos estaban mandatados por la Junta para inscribirse en esta primaria, que ya no funcionó como ellos la planteaban, pero que no descartaban eventualmente apoyar a Carolina Toá después de la primaria. Claro, en el evento que la gane. Un poco reservándose el derecho, como dicen los abogados, con beneficio de inventario, por si que gana Jara, ahí la decisión sería otra. Es el problema cuando uno participa en una primaria, que queda casado a apoyar al que gane. Y en este caso, si ganara Jara o Vinter, no sería la misma disposición de la DC que si gana Carola Toá. Sí, claro. Oye, Cristóbal, pero queríamos hacer una mirada un poco más profunda respecto de las candidaturas que hoy día están declaradas, al menos en nuestro país, más allá de las primarias, y que tiene que ver con este clivaje, ¿no?, de derecha a izquierda, si es que hay o no hay populismo, quiénes podrían ser. Uno se le viene a la cabeza al tiro cuando populismo y uno dice los terraplanistas, y ahí ya marca una diferencia, pero a lo mejor hay populismos también del otro lado, ¿no? Sí, yo creo que sería interesante porque, a ver, el enfoque con el cual siempre lo miramos, Ceci, y con el cual yo por lo menos he visto que se ha analizado la política chilena, es el enfoque que los académicos llaman el ideacional, ¿cierto? El enfoque que dice que el populismo es una ideología, ¿cierto?, delgada, no determina todo el contenido programático, ¿cierto?, pero sí divide el mundo entre una élite mala y un pueblo bueno, ¿cierto? Entonces, cada vez que tú escuches una perorata, un discurso que ponga a la casta como enemigo y tú hables del sentido común de la gente común y corriente, lo más probable es que eso sea populismo bajo este enfoque, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, Kast
podría caber dentro de la calificación de populista, porque está permanentemente hablando de la élite, progre, ¿cierto? Pero también podrían haber discursos de izquierda que hacen lo mismo. Me acuerdo que el presidente del Partido Comunes, cuando aún existía, hablaba de la casta, copiando un poco a Podemos, ¿cierto? Y un poco lo mismo que hace Milei. Entonces, en ese sentido, el enfoque ideacional dice que hay populismo. Pero sería interesante echarle un vistazo a otro enfoque que se ha ocupado menos en Chile, que es el enfoque sociocultural. De hecho, el promotor de este enfoque sociocultural es un académico que está en Chile, en la Universidad de Valparaíso, se llama Piero Stigui, enfoque sociocultural o performático se le llama, y sostiene que el populismo no es una ideología ni una estrategia, Cecilia, sino que sostiene que el populismo es un estilo, una forma de relacionarse con el electorado que básicamente tiene que ver con el alarde de las formas populares, el alarde de lo bajo, el alarde de lo socioculturalmente bajo. El alarde de lo que en Chile llamaríamos lo huachaca, lo medio vulgar, pero no lo huachaca en un sentido peyorativo. De hecho, en Chile se le celebra al rey y a la reina huachaca como un mérito, ¿cierto? Algo como que está conectado con lo profundo, con lo nativo, no algo cosmopolita, no algo que viene demasiado formalito, no algo que viene muy, muy institucional, muy procedimental. Eso sería, según este enfoque, el antipopulismo. Ese sería lo alto. Lo alto versus lo bajo, es decir, para que los auditores nos entiendan, según el enfoque sociocultural, el populismo no divide entre élite y pueblo, sino que divide entre apelaciones de alta cultura y apelaciones de baja cultura, por así decirlo. Y populistas serían aquellos que hacen lo segundo, aquellos que apelan. De hecho, yo me acuerdo cuando una vez yo le propuse, me acuerdo cuando apareció Kast recién, después mucha gente se subió al barco a tratar de Kast de populista, pero me acuerdo que yo fui uno de los primeros en decir que Kast tenía esta tendencia, este discurso populista, porque hablaba de la élite como la élite enemiga, corrupta, enemiga del pueblo, ¿cierto? Enemiga de la gente, no hablaba del pueblo. Y me acuerdo que Piero Stigui me dijo, pero ¿cómo si Kast se viste bien, habla bien, no anda gritando como Trump o Bolsonaro? Por el contrario, aunque baila en TikTok, es tan rígido que de hecho sus apelaciones son a lo alto, no son a lo bajo. Sí, claro. Es un antipopulista desde el punto de vista performático. ¿Y sabes quién sería populista? Me dijo él. Roxana Miranda, que cuando dijo que había que hacer una nueva constitución, había que hacerla con faltas de ortografía porque así escribe el pueblo. Y ahí me quedó clara la película de qué se refería con este enfoque sociocultural, Cecilia. Perfecto. Entonces sería interesante, a partir de esta discusión que se ha dicho de quién está más cerca de la gente común, Jara o Toá, que yo sé que algo de eso se ha discutido en Chile, ¿cierto? Jara dice, no, yo no vengo de colegio privado, yo vengo de un extracto más popular, y ocupándolo obviamente como un pro en la campaña. Sí, claro, lo ha hecho en su discurso más allá, o sea, resaltando su origen meritocrático, más allá de su condición actual. Finalmente, hace un par de semanas nomás, era ministra del Trabajo. Claro. Ahora, lo interesante de este eje alto-bajo es que es independiente del eje izquierda-derecha, Cecilia. O sea, tú puedes encontrar, por así decirlo, para que los auditores se lo imaginen, ¿cierto? Tú puedes trazar una línea izquierda-derecha y cruzarla por la línea alto-bajo y te van a quedar 4 cuadrantes. Entonces te van a quedar apelaciones a lo alto en la izquierda y la derecha y apelaciones a lo bajo en la izquierda y la derecha. Entonces, por ejemplo, para hacernos una idea, Carolina Toá sería izquierda alto. ¿Ya? ¿Cierto? Evelyn Matei sería derecha alto. Aunque haya sido elegida reina huachaca. Bueno, sé que es súper buen punto, no había fijado en eso. Claro, pero igual parece que eso es más mediático. Una cuestión. Sí, pero es sí, performático. Pero sí, sé que me parece interesante tu punto. Podría ser entonces que, aquí estas no son categorías absolutas, es cuestión de grado, así que habría que bajarle un poquito, pero en general uno le imagina, o sea, es una mujer de mundo, digamos, más bien cosmopolita. Michelle Bachelet, de hecho, ¿te acuerdas que en un minuto hubo hasta un polemista que la calificó de populista en su momento? Michelle Bachelet sería lo antipopulista desde el punto de vista de que habla 5 idiomas, está metida en organismos internacionales, o sea, claramente sus apelaciones son más a lo alto que a lo bajo, ¿cierto? ¿Sabéis quién sería como el prototipo de lo bajo en Latinoamérica? ¿Te acordáis de un gobernante ecuatoriano que duró re poco, que se llama Abdalá Bucaram? Sí. Ya, bueno, él sería, según este enfoque, el prototipo de lo bajo. Milei también.
derecha, bajo. ¿Por qué? Porque se pone una chaqueta de cuero y canta la renga en un teatro lleno, ¿cierto? Porque en la Argentina esa sería la expresión que se conecta más con las formas culturales del pueblo. Claro. En cada país lo bajo cambia. En Estados Unidos, que Trump sea un millonario no significa que él esté en la apelación a lo alto, sino por el contrario, a lo bajo, un tipo que es naranja, básicamente, que vive en un quemado artificial, ¿cierto? Que dice textualmente, esto lo dice Trump, no lo digo yo, amo a la gente poco educada, ¿cierto? Esta especie como de resistencia como que la autenticidad y el sentido común son mejores que el conocimiento técnico. Rechazo de la intelectualidad que es vista como una élite claro, en la práctica. Te voy a recordar una frase que la anoté hoy día porque me pareció que resume esto de manera perfecta. René Alinco ¿Verdad? dice, cuando se estaba discutiendo el cuarto, quinto, ya no sé qué retiro era, en este gobierno, estaba Mario Marcel como ministro de Interior, perdón, ministro de Hacienda, ya no Banco Central, estaba como ministro de Hacienda, y Alinco le dice, Alinco promoviendo los retiros, le dice textual: tantos conocimientos adquiere el ser humano que pierde algo muy importante, que es el sentido común. Esa sería, ¿cierto?, una apelación, por así decirlo, antirracionalidad tecnocrática que apela al conocimiento experiencial, ¿cierto?, sí, claro, del pueblo, una visión más que valora más lo folclórico en este caso. René Alinco, que siempre ha hecho en la práctica, ha sacado a flote su extracto, su origen correcto, popular como maestro obrero en la práctica de la construcción, etcétera, etcétera. Correcto, pero lo interesante es que es independiente de que sea izquierda o derecha. Entonces Alinco sería izquierda abajo. Lagos, en cambio, sería izquierda alto. Es un tipo tremendamente cosmopolita, es un ciudadano del mundo, ¿cierto? Que siempre hablaba bien, que siempre estaba bien vestido. Preocupado de los grandes temas del futuro, Capitán Planeta. Exactamente. Bueno, ¿para qué hablar de Briones, Velasco, ¿cierto? O sea, es el antipopulismo, digamos, por esencia, en este sentido performático. Porque su forma de hablar, su forma de vestir, sus recursos culturales, yo creo que Piñera era más pelusilla, digamos. Sí. Pero no sé si... Pero yo sigo encontrando que está en lo alto. Es un tipo que viene del verbo divino, ¿cierto? Hijo de un embajador. Pero su performance siempre trató de, o intentaba en la práctica, empatizar o tener ahí digamos, sí, pero también yo la coincidencia con unas tallas bien desubicadas también, que le valieron muchas críticas. Sí, es interesante ver si esas tallas desubicadas van hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, cuando un parlamentario se le acerca y le muestra la guagua, él le dice: uy, le salió rubiecita, está mejorando la raza. Entonces, hay gente que no se acuerda de este detalle, sí. En un país mestizo. O sea, de alguna manera, me parece que igual Piñera era un tipo que iba a escuchar ópera, o sea, y le gustaba Edith Piaf. Pero ¿cierto? También cantaba ranchera. Sí, pero me parece que si él hubiera podido estar en su casa, ¿qué es lo que escucha en su casa? No en campaña, en su casa. El Frente Amplio, fíjate, es bien antipopulista, sus personajes son bastante más vinculados a expresiones culturales altas. El Frente Amplio escucha a Dua Lipa, no escucha a Douglas. ¿Cierto? O sea, tuvo que elegir entre un exalumno del Cumbre y otro del Verbo Divino. Pero ¿cierto? Celebró o conmemoró el Día de la Mujer, de las Mujeres, el 8M, con Miriam Hernández, la reina del festival. Por supuesto, no, pues si todas estas cosas nos vamos a encontrar con muchos casos en los cuales van a haber contraejemplos, ¿cierto? Miriam Hernández, que además estaba en la otra vereda. Pero por eso es interesante ver cómo en cada país las apelaciones a las formas culturales altas o bajas cambian. Berlusconi, por ejemplo, también era un millonario, como Piñera y como Trump, pero en este enfoque performático se ubica en la derecha, en lo bajo, porque hablaba de las mujeres, ¿cierto? O sea, tenía una forma de conectarse con el hombre italiano más vulgar, ¿cierto? No expresaba una forma muy refinada, muy sofisticada, ¿cierto? En su forma de relacionarse con el electorado. Hay un ejemplo súper interesante de un politólogo mexicano, Arditi, el apellido, que dice: el populista es como ese tipo que tú invitas a una comida a tu casa, Cecilia, y llega curado.
y llega curado y bota las cosas que están en la mesa, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Flirtea con la dueña de casa, ¿cierto? Habla fuerte con la boca llena, pero dice un par de verdades. Entonces como que remece el ambiente. Sí. Entonces esta cuestión como de ir de frente y decir cosas que pueden sonar groseras, duras, yo creo que hace que un tipo como Johannes Kaiser, Sí, por que ejemplo. se viste con chaqueta y corbata, funcione en este enfoque. Habría que preguntarle a Ostigui qué es lo que piensa, pero yo creo que en este cuadro él sería derecha con una apelación más a lo bajo. No a lo bajo en el sentido que escuche rancheras, sino que en el sentido que parece tener esta cuestión como de una dureza viril, ¿cierto? Que no se preocupa tanto de las formas, Sí, claro. ¿cierto? Que pasa para adelante y arrebata. En ese sentido, sería más una apelación cultural a lo bajo. En y que cambio, el que está más desconfía arriba es más mesurado, es más pulido y que desconfía de las instituciones, por cierto. y de la intelectualidad. Cuando Y critica y cuestiona lo que pasa con la ciencia, las vacunas, el cambio climático. Súper buen punto. Es una especie de desprecio a la educación más formal, ¿cierto? Si tú en tu casa te diste cuenta que la vacuna te hizo esto, para él eso ya es información. Exacto. De alguna manera. Es información Cuenta. que hay que chequear y rechequear. Claro, es una especie como de populismo epistémico en ese caso incluso, porque tiene que ver con los recursos con los cuales tú construyes el conocimiento, exacto. Entonces es interesante mirar, ¿sabéis cuándo se aplicó, o sea, no se aplicó, digamos, este enfoque, cuando se produjo un contraste que nos puede ayudar a ver cómo se encarnó Mario Vargas Llosa cuando compitió contra Fujimori? Sí. Fujimori lo acusó de ser un cosmopolita con amigos en todo el mundo, pero que estaba completamente desacoplado Desconectado. en su experiencia de lo que la gente, de lo que el peruano común y corriente lee, escucha, come. Entonces, en ese sentido, Vargas Llosa era, por así decirlo, derecha, aunque en ese sentido, bueno, era un liberal, claro, derecha alto. Alta, sí. Y Fujimori era otra derecha, pero una derecha que apelaba a las formas culturales bajas, ¿cierto? Más desinhibido, más soez. ¿Y qué podría rendir más acá en Chile? ¿Cómo lo ves? Porque nosotros hemos transitado desde una izquierda alta, Lago, sí, de Bachelet. Yo creo que Boric también es una apelación a una derecha alta, a una izquierda alta. O sea, Boric escucha Tool, no escucha ranchera en su casa. Escucha King Crimson, no sé. Sí. O sea, no son necesariamente las... ¿Cómo olvidar que es Swiftie también? Claro, no sé. Yo creo que Boric no tiene tantas apelaciones culturales a lo bajo, pero bueno, estas cosas son discutibles. Alguien me podrá siempre mostrar pero también evidencia. escuchan o escuchaban Pailita, acuérdate que estaban con toda esta... Sí, bueno, el reggaetón es la banda sonora de toda esa generación. Sí, pero bueno. Pero a lo que voy es que en general el chileno o los chilenos y las chilenas no hemos optado necesariamente por alguien que apele performáticamente necesariamente a nuestra propia condición más popular, más masiva, como que necesitamos a alguien que sepa más que nosotros. Sí, es súper interesante ver eso. Ahora, yo creo que eso ha cambiado en cierta forma. Finalmente uno elige lo que hay, ¿cierto? Pero ¿sabéis quién? Yo creo, ahora no lo hemos nombrado, porque es una persona que también vamos a tener que empezar a hablar seguramente más adelante, Franco Parisi. Franco Parisi para mí claramente es una persona que, aunque se vista de corbata, aunque se vista bien, claramente sus apelaciones culturales son más bajas que altas, ¿cierto? Es decir, él le habla a un tipo de chileno, ¿cierto? Creo, como decía Jadwe, una especie como de aspiracional, decía, y tenía un programa de televisión donde aparecía con puros hombres, es decir, le daba lo mismo la corrección política de meter mujeres, ¿cierto? Que se llamaba los bad boys, los que incomodan a la élite, ¿cierto? Sí, claro. Eso sería populismo performático desde ese punto también de vista, ¿cierto? Una especie también de estética, ¿cierto? Particular. Pero obviamente de un punto de vista descriptivo. Pero Meo no, y también sacó una súper alta, o sea, una muy alta votación. Claro, Meo es muy franchute. Vez que compitió. Yo creo que Meo, claro, Meo es un tipo que lee, ¿cierto? O sea, Meo es un tipo de más cultura, creo yo. Entonces, por lo tanto, también
yo creo que le es más difícil vincularse en forma natural, porque en términos oportunistas todos tienen que hacerlo. Todos tienen que bailar, todos tienen que, todos tienen que hacer tienen eso, que saber ¿cierto? bailar. A algunos les incomoda más que a otros. Yo creo que Lago, ¿cierto? Nunca bailó. No, yo creo que No volvía a su bailó. casa, ¿cierto? Y después decía como que, no sé si disfrutaba mucho haciendo campaña, de hecho. Eh, por eso, pero va a ser interesante ver si es que se sigue la tendencia, si es que la segunda vuelta llegara a ser Matei Toá, por ejemplo, podríamos decir que nuevamente Chile resistió el populismo ya no solo en la clave ideacional, ¿cierto? Sino que también en la clave sociocultural o performática, ¿cierto? Ahora, estas son categorías que no son necesariamente normativas. No estoy diciendo que una cosa sea buena y la otra mala, ¿cierto? No, claro. Estamos describiendo solamente una descripción neutra, ¿cierto? Pero lo interesante es que se cruza con las coordenadas tradicionales de izquierda y derecha, entonces por eso puede ser entretenido hacer ese ejercicio. Perfecto. Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que estés muy bien.